Empezamos, abrimos las puertas hace 5 años, un 27 de julio, abrimos las puertas al público, así que de una manera muy especial y agradecidos con la fidelidad de Dios por tantos obstáculos que pues no es de desconocimiento de todos, hay que vencer cuando se inicia una aventura como esta. Y ahora pues la vamos a celebrar y lo estamos celebrando de una manera sumamente especial junto con esta nueva alianza y nuestros dos panelistas invitados junto con el licenciado Walter Morales, que pues ya la mayoría de los que están inscritos sé que lo conocen y que han sido parte de nuestras diferentes acciones formativas, de consultorías, asesorías, y ahora pues también embarcándonos en estos nuevos temas también y como una continuación a todo lo que hemos venido trabajando como Yancourt Coaching and Mentoring, apostándole a la educación como clave, como un elemento clave y fundamental para establecer, implementar una cultura de prevención en las diferentes entidades, organizaciones, instituciones, de gobierno, instituciones financieras, sector real de la economía. Así que bienvenidos a todos. Y nos da mucho gusto que sean parte también de esta celebración y de este inicio de una alianza que estamos prácticamente lanzando con su de quien vamos también a conocer un poquito acerca de ellos esta tarde, acerca de lo que gracias a esta unión vamos a poder poner a disposición de El Salvador y de la región centroamericana. Esta experiencia, estos conocimientos, estas soluciones que ellos han venido trabajando ya por un tiempo y que están ya implementándose en empresas globales, multinacionales, empresas muchas de las que nosotros somos usuarios, ellos pues están detrás con una maquinaria, ¿verdad? Atrás y robusteciendo todo el motor que hace posible también estas compañías globales. Así que ya tenemos una muy buena parte de las personas pues que han tenido a bien decir sí a esta invitación, sí vamos a unirnos a esta invitación que hemos tenido pues a bien hacerles este 28 de julio a la 1:35 de la tarde, El Salvador, 8:35, donde se encuentra Peter y Ricardo, que son las personas invitadas junto con el licenciado Walter Morales, quienes vamos a estar quienes van a estar conversando acerca de vida de diligencia, inteligencia artificial y criptomoneda, que es un tema que nos tiene bastante expectantes en el país. Hemos estado en conversaciones con ellos están muy al pendiente de lo que está pasando en el país y en toda la región de Centroamérica y Latinoamérica. Y pues poner a disposición las buenas prácticas, lo que se ha venido trabajando ya en otros países, en otras regiones, como es Europa, y que pues ahora también tenemos acceso nosotros a través de esta alianza, a través de esta unión y a través de este conversatorio, ¿verdad? Porque lo hemos hecho en modalidad conversatorio para poder platicar, para poder sacar dudas, consultas, y les motivamos a que ustedes pues también lo puedan hacer. Ahorita pues en estos minutos yo voy a invitarles ahí en el chat, se les va a colocar un link de acceso, pueden hacerlo a través del teléfono celular, si están en el teléfono o están en la computadora, pueden acceder al celular o ahí en la computadora, un enlace de menti.com, que lo vamos a colocar en este momento, y ahí pues básicamente se les hace algunas consultas para también ubicarnos nosotros qué tema, sobre todo este tema
que hoy vamos a conversar, qué temas más puntuales o necesidades también ustedes tienen. Luego, pues igual lo vamos a poder compartir más adelante los resultados. Entonces, ahí les motivo, por favor, a que entren al link. Me confirman si ya lo pueden, lo tenemos en pantalla. Ahí está, menti.com, y el código de acceso, les va a pedir un código 3558-4900. Les va a aparecer una pregunta que ahí la estamos compartiendo también en pantalla, y la pueden colocar. Y ustedes escriben lo que quieran, si una cosa, dos cosas, tres cosas, lo que ustedes estimen conveniente, que le gustaría conocer a nivel personal o de empresa sobre el pago en criptomonedas, pago o recepción. Realmente son cualquier transacción en criptomoneda. Para que nos puedan ayudar también contestando esas preguntas. Ahí estamos dando la demostración, entran al link y luego colocan ese código y ahí les va a aparecer ese recuadro y ustedes pueden colocar su respuesta. Así que tenemos ya 123 personas en sala, así que prácticamente vamos a dar ya paso a nuestros invitados. Ahí les vamos a dejar el link. Pueden irse, lo vamos a seguir poniendo para que ustedes puedan acceder. Si tienen algún problema, pónganos en el chat y con gusto pues nosotros les ayudamos. Vamos a tener ahora pues la presencia del licenciado Walter Morales. Como les decía, ya muchos de ustedes lo conocen, es nuestro especialista en riesgos financieros. Ya con una amplia experiencia en implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, instituciones tanto autónomas como instituciones financieras y también empresas del sector real de la economía, facilitando diversos cursos, tanto abiertos como cerrados, también asesorando empresas, asesorando instituciones, miembro también de comités de cumplimiento de instituciones financieras en nuestro país, y es también nuestro coordinador de consultorías y asesorías y de diplomados en el tema de prevención del lavado de dinero, en áreas de finanzas, de auditoría y de contabilidad. Así que él va a ser en este caso pues parte importante y como especialista local del tema, junto con los dos invitados que tenemos esta tarde, que es Peter y Ricardo. Ellos se encuentran del otro lado del charco, como decimos nosotros, pero gracias a la bendita tecnología, gracias a Dios que nos permite podernos conectar, pues ahora podemos entrar en contacto. Ellos las 8, casi 9 de la noche, y pues nosotros acá por la tarde. Peter es especialista en gestión y fintech, con ya experiencia de varios años en el área de fintech, de trading, cripto y marketing digital. Cuenta con un MBA y también él actualmente es líder de equipo del Departamento de Desarrollo de Negocio en SumSub, que es esta empresa con sede en Reino Unido, con quien ahora pues estamos prácticamente dándoles a conocer a ustedes esta unión de esfuerzos, esta alianza para poder acercar servicios y soluciones en todo el tema de cumplimiento y de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y Ricardo, él es profesional en negocios internacionales con experiencia en administración de negocios y actualmente es Account Executive para el equipo de Latinoamérica en SumSub. Y SumSub, ya lo he comentado, pues es una empresa que está con sede en Reino Unido y entre sus especialización, su core, es un motor de verificación que está adaptado a los negocios y se adapta a las diferentes necesidades de las compañías en respuesta a todos los desafíos de incorporación y de cumplimiento. Su sede está en Londres, Reino Unido, así que para nosotros es un verdadero gusto, Peter, Ricardo, tenerlos en esta sala virtual de Coaching and Mentoring, y con este
fabuloso grupo de participantes, selecto grupo de participantes que son parte de nuestra familia, porque en algún momento han tenido contacto con cursos de nosotros, con acciones formativas, con asesorías, con consultorías, y que sé que están muy expectantes con lo que ahora vamos a conocer y con todo este conocimiento y esta experiencia que ustedes han vivido en estos años, y lo cual podemos ahora también ponerlo a disposición y al conocimiento de nuestro país, El Salvador. Así que dejo a Walter para que él tome ahora pues ya el control de la agenda, del contenido, de lo que se va a compartir. Gracias, Peter. Gracias, Ricardo. Mucho gusto de tenerlos con Gracias, mucho nosotros. gusto. Un gusto estar Bienvenido acá. a todos. Saludos a todos. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Un enorme placer estar con este grupo tan interesante. Tenemos una buena cantidad de público. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido, Peter. Al menos de manera virtual. Estamos de cerca en la pantalla, pero estamos bastante retirados. Pero bueno, vamos a estar hablando de este bonito tema que le hemos denominado debida diligencia, hablar un poquito también de criptomonedas y un poquito de la inteligencia artificial. Y yo sé que hemos tenido muchas experiencias buenas, Peter, y creo que vamos a retroalimentar al público también en ese sentido. Y yo aquí, para dar la entrada, el 8 de junio de este año, como es del conocimiento de todos, y Peter y Ricardo también han dado seguimiento a esto, hemos tenido la aprobación de la ley Bitcoin, específicamente en el país. Somos el primer país que ha aceptado como moneda de curso legal a esta criptomoneda, que es el Bitcoin, y en ese sentido hay muchas preguntas, más allá de las respuestas obtenidas, hay más preguntas, y en ese sentido hay un tema interesante que tratar, y yo creo que hay varias consultas que podemos hacer. Y yo quisiera ir poniendo en perspectiva, porque al margen de esta ley que entra en el 8 de junio, y que pues obviamente tiene con muchas preguntas a todos, yo quisiera recordar también que si ustedes quieren participar aquí en el chat, pueden dejar sus preguntas también y las vamos a ir tratando de retomar en la medida de lo posible, con mucho gusto. Así que, bueno, no vamos a hablar mucho, pero en ese sentido, como te digo, Ricardo y Peter, yo les voy a hacer un par de preguntas aquí porque en realidad hay muchas que nos han hecho también llegar, y en ese sentido hablamos de debida diligencia, y en ese sentido ya nuestra regulación, por ejemplo, en las condiciones que ya establece nuestra propia regulación, establece que nosotros debemos, como sujetos obligados, aplicar debida diligencia, y esto implica llevar algunos aspectos de la norma que ya lo radica en unos verbos rectores que específicamente habla sobre la valoración, la identificación y la verificación de la identidad de los clientes, y obviamente incluso beneficiarios finales, que ya obviamente la regulación nos habla, mire, identifique, verifique y valore. Y en este sentido, cuando hacemos un juego con el tema de Bitcoin, viene un tema de preguntas que vienen de manera importante, y lo podemos considerar porque al final, cuando hablamos de estos verbos de identificar, verificar y obviamente valorar, también surgen muchas preguntas. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Porque esto viene con códigos y se me hace difícil. ¿Cómo hacer ese proceso de debida diligencia, incluso con las experiencias que ustedes han tenido, y en ese sentido, sabiendo que existen estos mecanismos basados incluso en inteligencias artificiales, que en ese sentido, pues yo les doy paso a ustedes ahí para que nos comenten? Esa es una de las primeras preguntas, van a venir más, pero igual, adelante, yo quiero que ustedes también nos comenten. Adelante. Sí, mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, yo soy de SAMSAP, yo trabajo en SAMSAP.
nosotros somos una empresa que permite la verificación de los usuarios. Esto es importante, especialmente cuando se trata de criptomonedas, porque las criptomonedas son anónimas. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, de una casa de cambios donde se operan con criptomonedas para defender a las personas que se envuelven en el cambio, en la compra o venta de criptomonedas, es necesario identificar, porque si hay alguna fraude, así las empresas y las personas pueden buscar quién es la persona que había cometido fraude, porque sin una solución para verificar la identidad de la persona, esto es imposible. Ahora voy a compartir mi pantalla para hablar un poco de nuestra empresa. Al día de hoy, nosotros somos una empresa líder en compliance, en due diligence, la diligencia necesaria, y nosotros también pensamos en hacer la solución fácil de utilizar para un usuario que muchas veces utiliza su móvil para hacer transacciones bancarias con criptomonedas o otras operaciones. Entonces es necesario para que la persona tenga la facilidad para operar, y es lo que nosotros ofrecemos. Nosotros empezamos en 2015 y nuestra especialización es la solución de verificación de la identidad y prevención de fraude de pagos, capa Ipson C, que es conozco su cliente, del grado bancario. Hacemos también el crypto compliance, porque el cripto, mucha gente que son gente de la mafia, gente criminal, utilizan para hacer el blanqueo de fondos, el blanqueo de dinero, porque las criptomonedas son anónimas. Entonces, es un hábito, es una práctica global de verificar cuáles son estas transacciones, quién es esta persona que opera, especialmente si nosotros hablamos de valores elevados, grandes, porque en el dark web hay sitios donde vienen drogas, donde vienen armas, y hay casas de cambios que son hechas que son especializadas para hacer el blanqueo de capital. Y nosotros somos socios de Telegram, empresa de audit Deloitte, y MetaQuotes, que es una plataforma de trading. Y aquí están algunos de nuestros clientes que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros trabajamos con clientes grandes, corporaciones grandes y con clientes pequeños. Nosotros intentamos ayudar a todas las empresas, no importa el tamaño, empresa pequeña o grande, para tener las herramientas necesarias para proteger a sí mismo y para proteger, por ejemplo, a los usuarios, a los consumidores, porque esto también es importante. Por ejemplo, las empresas de taxi quieren saber si la persona que quiere ser un motorista en una empresa de taxi como Uber o Get Taxi o BlaBlaCar, o una persona que quiere alquilar un coche, por ejemplo, en Hyundai, ellos quieren saber quién es esta persona, si tienen permiso de conducir, si el permiso de conducir es un documento válido o no, y si la persona no tiene algún récord criminal, por ejemplo, conduciendo sobre la influencia de alcohol o otro tipo de crímenes. Si hablamos de empresas financieras, corporaciones, de los bancos, es importante saber, especialmente si hablamos de las empresas que manejan operaciones con cripto, es necesario saber que estas operaciones no son hechas por personas que son criminales, porque esto está prohibido. Y si una empresa haga negocio con una persona que está en las listas restrictivas, la penalización puede ser hecha para la empresa, no solo para el individuo, pero para la empresa. Para evitar estos casos, empresas globales utilizan a nosotros. Ahora, yo voy a mostrar un poco de la propia solución. Solo me dan un segundo. Ahora nosotros estamos en el menú principal y nosotros aquí configuramos lo que nosotros queremos verificar. Por ejemplo, para una verificación simple, aquí nosotros podemos
elegir el tipo de documento que queremos verificar. Y también podemos verificar los documentos para pagamento, podemos verificar la residencia y podemos verificar los fondos de ingresos. Bueno, a este punto yo quería preguntar si hay algunas preguntas o quizás Walter o Ricardo querían añadir algo a mi presentación. Ahora, lo que me gustaría, por ejemplo, saber y conocer especialmente en el caso, por ejemplo, de hacer debida diligencia, que ya habla obviamente de identificación y verificación, incluso utilizando criptomonedas en las transacciones, que obviamente en el país ya van a ser de curso legal. Antes de pasar quizás a estos temas, me gustaría saber, Peter, si, por ejemplo, yo puedo hacer esa verificación, puedo hacer esa identificación y esa validación a través de estas aplicaciones que tú nos estás mencionando. Y me gustaría verlo, tal vez, cómo funciona, para que realmente tal vez nos quede un poquito más claro de cómo se hace eso en el sentido utilizando la inteligencia artificial. Perfecto. Yo voy a mostrar ahora cómo nosotros podemos hacer análisis de una transacción de cripto. Para esto, obviamente, nosotros podemos automatizar todo. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial para tener el proceso automático. Yo entiendo que muchas personas ahora están mirando esta interfase por la primera vez y puede ser que parece un poco complicado, pero nosotros utilizamos automatización, que significa que al integrar nuestro sistema, todos los procesos van a ser automáticos. Por ejemplo, viene una transacción. Aquí yo estoy haciendo todo de una manera manual. Por ejemplo, aquí yo elijo Crypto Wallet, aquí elijo Bitcoin y vamos a suponer que yo tengo que verificar una transacción en Bitcoin. Y lo único que yo necesito es el ID de la transacción y el Bitcoin address, el wallet address. Pero ahora estoy haciéndolo de una manera manual y todo esto nosotros podemos hacer de una manera automatizada. Aquí yo tengo el address, la transacción, verifico este Bitcoin y aquí yo tengo el resultado. Por ejemplo, aquí tenemos un depósito en Bitcoin y podemos ver que 86% de este monte viene de una mercadería de Darknet. Darknet son sitios especiales y son creados en un sector clandestino de la Internet. Y en este sector se vende armas, drogas, pornografía infantil, se haga la lavaje de dinero. Por lo tanto, la regulación global no permite que se acepten fondos, ingresos que vienen de estos lugares. Y nosotros tenemos una herramienta que analiza el Bitcoin para mostrar dónde viene. También hay casas de cambios con un riesgo muy alto de lavaje de dinero. Y si un usuario o si una empresa acepta Bitcoin que viene de este lugar, la persona puede tener problemas y la empresa también, porque se va a querer solicitar la retirada de este Bitcoin, puede tener problemas. Y nosotros también hacemos la verificación de la persona. Para hacer la verificación, nosotros creamos una interfase que se puede fácilmente integrar dentro de un sitio web o dentro de una aplicación móvil, y así nosotros podemos verificar la identidad de la persona. Imaginemos que este es un sitio y yo vengo para comprar mi Bitcoin, o es un banco y quiero abrir una cuenta. Aquí me hablan sobre los pasos que yo tengo que seguir para verificar mi identidad, la prueba de identidad y una selfie con la prueba. O también yo puedo escanear el código QR para continuar con mi móvil. Y yo continúo con el dispositivo, yo acepto los términos y condiciones,
yo voy adelante y aquí yo selecciono el país que había emitido mi documento. Yo voy a poner un documento que yo tengo aquí de Estados Unidos y vamos a ver qué va a pasar. Un permiso de conducir y yo subo aquí el documento. El próximo paso, yo tengo que verificar que yo soy la misma persona que está en los documentos. Para esto, yo tengo que hacer una prueba de vida. Es parecido un poco como con Face ID de Apple, de iPhone. Nosotros hacemos este movimiento para confirmar que yo soy la persona que está en los documentos. Por esta razón, yo tengo que hacer este movimiento circular, porque en estos mismos sitios de Dark Web venden no solo armas, drogas y otros productos ilegales, sino también venden identidad de las personas, venden pasaporte, venden documentos y muchas veces estos documentos vienen con una foto sacada, por ejemplo, del Facebook y así teniendo una foto y un documento, una persona puede hacer compras online, puede abrir cuentas. Para prevenir este tipo de fraude, nosotros pedimos el movimiento circular. Ahora yo tengo este mensaje. Yo no he podido abrir la cuenta y vamos a ver por qué. Para esto, yo entro aquí. Aquí yo tengo la lista de todas las personas que abren la cuenta con la compañía, con la empresa y hacemos la verificación de la identidad que yo había subido y tengo aquí el resultado. Rechazado, editor gráfico fue utilizado y el documento no pasa la seguridad. Nosotros tenemos un algoritmo que verifica la autenticidad del documento. Aquí tenemos los pasos que el algoritmo verifica. El chequeo contra la fraude, si hay Photoshop en la imagen, la análisis de las características de seguridad del documento proporcionado. Face liveness es la prueba de vida, que la persona está viva, no es una imagen estática. OCR, nosotros colectamos toda la información del documento. Así dicho, aquí está la información que está aquí. No es necesario para el usuario escribir. Si yo quiero comprar Bitcoin, abro una cuenta en una casa de cambio, no tengo que poner mi nombre, sobrenombre, el número de mi documento. La solución escanea el documento y aquí yo tengo toda la información capturada. Otros pasos importantes es Face Match, que es la comparación entre la selfie y la persona, la foto de la persona que está en los documentos. Verificamos las listas restrictivas, la validación del documento y la regulación. Vamos abajo. Aquí ahora, tenemos... una consulta, Peter. Quisiera que, por ejemplo, tú mencionaste algunos pasos importantes en el uso de la captura de la operación en cripto. Utilizamos el wallet address, que aquí al final es la dirección de la billetera electrónica. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo la captura de la información. Pero tú mencionaste algo bien importante reciente, que hace en automático la verificación de listas restrictivas. Obviamente, ¿cuántas listas puede chequear en automática para poder hacer validez? Pues decir, aquí estoy haciendo la entrada y esta es la validación, es la verificación que en los verbos que las leyes exigen, aquí obviamente lo pongo de manifiesto, pero ¿cuántas listas se pueden chequear ahora mismo? 13,000 listas de varios países y nosotros no solo verificamos las listas restrictivas, pero también miramos la información en la media, en las noticias, verificamos toda la información que podemos encontrar. Me gustaría añadir, qué pena, colega, me gustaría añadir que estas listas se van a estar actualizando cada 24 horas para tener una búsqueda más personalizada para nuestros clientes. Súper bien lo que dice Ricardo por la actualización que es rutinaria. Por ejemplo, nosotros hemos tenido y constantemente en El Salvador tenemos esa, digamos, esa ventaja de que tenemos una consideración. Por ejemplo, nada menos hoy veíamos en la mañana un tema de
detenciones provisionales de personas que ya están incluidas en una lista, al menos 10 personas. Pero también teníamos una lista, en la lista Angel, que fue publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y ahora, solo la pregunta para incluir estas listas que ya se van adhiriendo, yo sé que tú me lo contestaste un poquito, Ricardo, pero también se van actualizando en función también de estas condiciones que son de organismos internacionales, que obviamente ya nuestras organizaciones y leyes nos lo exigen también. Sí, nosotros verificamos varias cosas. Verificamos la identidad, verificamos la prueba de vida, verificamos el documento y también miramos la prueba de vida. Esto es, perdón, las listas restrictivas. Esto es súper importante. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el algoritmo. Nosotros no lo hacemos de la manera manual. Esto se hace automáticamente. Todos estos pasos son hechos por algoritmo, por el programa o el robot, podemos decir. Entonces, el paso de listas restrictivas está aquí y está verde. ¿Por qué? Porque esta persona no está en la lista restrictiva, pero hay otro problema. Aquí podemos ver que el problema está con el documento y con la autenticidad del documento. Y yo voy un poco más adelante a mostrar una opción cuando la persona realmente está en las listas, pero en este caso el problema de esta verificación, porque fue rechazada, es el documento. Y aquí nosotros también utilizamos la inteligencia artificial. Aquí, en el análisis del documento, tenemos un algoritmo que verifica si el documento es original o no. Y tenemos aquí la mensaje final. Las fotos no pueden ser procesadas con editores gráficos. Por favor, cargue una foto original. Y si nosotros hacemos un análisis algorítmico, podemos ver las partes que el algoritmo había marcado como las partes editadas en Photoshop. Por lo tanto, este documento que yo había presentado durante esta presentación es un documento inválido. Fue un documento original de una persona que realmente está en Estados Unidos, pero en Photoshop yo había añadido a mi cara. Y nuestra solución permite ver las partes que fueron modificadas con un editor gráfico. Así, si una persona quiere cometer fraude, quiere engañar a una otra persona o a una empresa, no va a poder abrir una cuenta con un documento así. Sin esta verificación, una persona puede hacer una identidad nueva, abrir cuentas, robar o hacer fraude y después desaparecer. Y no hay manera de buscar la persona. Por esto es muy importante verificar los documentos. Sin embargo, si la persona está en las listas restrictivas, yo tengo algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, tengo aquí Osiris Meza. Si una persona con este nombre, con esta fecha de nacimiento, intenta abrir la cuenta, aquí tenemos las listas restrictivas, está en amarillo. Y podemos ver la información que está aquí. Podemos ver que en Salvador había un proceso y esta persona está en la lista de los 353 corruptos y actores. Entonces, este relatorio fue hecho en Estados Unidos y luego aquí nosotros tenemos la información sobre esta persona. Pero en las listas restrictivas no hay solamente políticos, hay personas de criminales, personas de las gangas, personas narcotraficantes, personas que hicieron abuso a los niños. Hay todo tipo de la gente que es importante saber quién son y no hacer negocio con ellos. Obviamente, si tratamos de una empresa financiera. Quisiera hacer un alto un poquito porque hay que entender un poco que mucha gente está comenzando a familiarizarse con el tema de cripto, pero es importante, obviamente, que cuando yo voy a aceptar cripto como medio de pago, y en este caso Bitcoin, yo necesito pedir unas condiciones genéricas para vincular al cliente. Yo no lo puedo hacer porque ya cripto me está diciendo que esto es anónimo. Entonces, cuando yo voy a aceptar a un cliente específicamente, el cliente, obviamente, en este caso, por ejemplo, suponiendo, Peter, que tengo a este señor Osiris Luna Meza,
y este señor específicamente aparece en listas, y lo pongo aquí, lo estás poniendo tu ejemplo, en este sentido, por ejemplo, me hace ese vínculo y me dice y me comienza a dar algunos temas de alerta sumamente importantes, pero antes yo tuve que haberle pedido, porque obviamente al aceptar el cripto como medio de pago, tuve que haberlo identificado como cliente. Este es un tema de verbo que está en los artículos de debida diligencia, no solo para El Salvador, sino para todo el mundo. Entonces, esta fase, por ejemplo, obviamente que tengo que hacer el procedimiento de identificar al cliente, incluso con el medio de pago que es el cripto. Es necesario, obviamente, verificar al cliente porque una empresa, imaginemos que hay alguna persona aquí nos escuchando que quiere abrir una casa de cambio de criptomonedas. Pero la diligencia exige que nosotros o los dueños de la empresa tienen que verificar quién son las personas que venden y compran la cripto. ¿Por qué? Porque si no, viene un político, por ejemplo, que tiene una relación corrupcional con un boss de la mafia, y este boss de la mafia le da un regalo en cripto, por ejemplo, 50 bitcoins para librar una persona que está en la cárcel, su amigo o su parcero. Entonces, como Bitcoin es una moneda anónima sin diligencia, es posible que en este caso este político puede recibir regalos de cripto de otros políticos, de los empresarios y también de la mafia, de cualquier tipo de personas. Por esto es necesario, porque si no, si viene la policía y la policía puede venir al nivel nacional, al nivel internacional, y después preguntan quién había hecho estas transacciones, especialmente si hablamos de transacciones de millones de dólares. En este caso, las personas, los dueños del sitio web donde compran y venden las cripto, tienen que ir y atender a la regulación y a las leyes para prevención de lavaje de dinero. Por esto es necesario verificar quién es el cliente, para no permitir la corrupción, porque con cripto la corrupción se torna muy fácil. Por esta razón, alrededor de todo el mundo es obligatorio hacer el proceso de conozca a su cliente. No es una... Ok, entonces yo digamos sí puedo hacer prevención de lavado de dinero. Tengo unas preguntas aquí que me dicen, ¿puedo hacer prevención de lavado de dinero para aceptar clientes en operaciones financieras y operaciones del sistema real de la economía? Lo puedo hacer a través de estas condiciones, uno, identificando al cliente, valorando al cliente en función también del proceso de due diligence, utilizando inteligencia artificial, capturando la información y de una sola vez haciendo los vínculos con las 13,000 listas que obviamente tengo acceso, y en ese sentido pues obviamente puedo hacer una valoración desde el punto de vista regulatorio que me permita no solo cumplir con una ley, sino también saber el riesgo que me puedo correr al vincularme y asociarme con personas que están incluso con solo poner, ¿qué necesito para hacer específicamente? Si hacemos un breve resumen en Peter para que nos quede un poquito más claro, ¿qué necesito hacer para hacer esto? En ese sentido, utilizando estos medios de, llamémoslo inteligencia artificial, que al final tú ya nos estás describiendo, pero un resumen, ¿cuál sería? Básicamente, una verificación ya hecha cubre todos los requerimientos locales y globales. Así, para verificar a una persona, es necesario hacer una sola verificación, no es necesario hacer varias. Una identidad, una persona, abre una cuenta y ya está. Lo que nosotros ofrecemos en términos de servicio, nosotros podemos ofrecer monitoreamiento constante de la persona. Sin embargo, esto quiere decir que si yo, al momento de abrir una cuenta en un sitio web, en una casa de cambio de criptomonedas, en un banco, no estoy en una lista restrictiva, está ok. Pero suponemos que después de 3 meses
mi nombre ya está en esta lista. En este caso, nosotros como empresa enviamos una alerta para avisar a nuestros clientes que este cliente que había abierto la cuenta 3 meses atrás y fue sucedida la verificación, ahora acaba de ser mencionado en esta lista. Pero no solo nosotros verificamos las 13,000 listas que nosotros tenemos, también verificamos la media. Y si hay algún artículo que habla mal de esta persona, un artículo que habla que esta persona está relacionada a la corrupción, nosotros enviamos la alerta a nuestros clientes y nuestros clientes pueden tomar en consideración la alerta que nosotros enviamos y tomar su decisión final. Tengo que mencionar que nosotros damos esta información a las empresas y las empresas, a los bancos, empresas financieras, empresas de criptomonedas, y estas empresas toman la decisión final, si quieren aceptar el riesgo o no. Ok, y esto, por ejemplo, Ricardo, si consideramos estos elementos, Ricardo, para en el proceso, obviamente, que es súper necesario, ustedes, por ejemplo, llamémoslo así, a través del sistema financiero, incluso no financiero, han estado trabajando con esto, pero en realidad el alto volumen ha crecido en operaciones de criptomonedas y esto, obviamente, El Salvador se va a insertar en este tipo de cosas y al final, ¿cómo nos ayuda específicamente a tener esto y a bajar el perfil del riesgo que estoy aceptando? Entonces, en ese sentido, a través de la debida diligencia, a través incluso de los fondos, que las criptomonedas, pues obviamente tengo un elemento de cómo identificarlo. Por ejemplo, incluso puedo tener operaciones con compañías que ya hacen transacciones y ya me lo decía Peter, pero igual quisiera... por ejemplo, de operaciones con algunas compañías que son, como nosotros llamamos, empresas fachadas, que pudieran estar insertando incluso, y ya cuando me vinculo a la operación, podría tenerlo acá. Entonces, ¿cómo eso también nos ayudaría, Ricardo? Qué pena, estoy teniendo un problema con el audio. Dame un segundo. Ok, no, yo te decía, Ricardo, que también ustedes ya están trabajando con algunas entidades, pero por ejemplo los volúmenes han incrementado y de repente hay también operaciones que vienen de entidades que de alguna manera tienen alguna condición de no estar, digamos, reguladas. Quisiera que me hablaran un poquito de ese tema, cómo es específicamente, porque también de repente hemos estado viendo en los últimos días, hay muchas entidades que están mandando información a El Salvador, por ejemplo, y son estafas que nosotros podemos ver específicamente en plataformas y que le están mandando información a la gente y entre contra criptomonedas y es una condición muy interesante, pero al final esa condición también se vuelve un elemento importante. Yo creo que lo mencionó Peter, pero también me gustaría hablar un poquito de eso también, esas bondades que también tiene esta parte de hacer esa debida diligencia a través de esto. Bueno, una de las cosas que podemos acá notar es que cuando verificamos a una persona podemos mirar diferentes rasgos que queramos averiguar. Por ejemplo, en el flow que podemos sacar para cada persona para la verificación, podemos personalizarlo de la mejor forma posible dependiendo de nuestras necesidades. ¿Para qué? Para tener una búsqueda, por decirlo así, más exacta. Además de esto, ¿aló? Sí, adelante. Disculpa, es que me está fallando el... Además de esto, cada vez que estamos generando una nueva búsqueda, esto, como les dijimos a ustedes, se va a ir actualizando constantemente y les va a ir enviando diferentes tipos de alerta para que puedan ir mejorando, por decirlo así, su due diligence en este caso. Una cosa también yo gustaría añadir, cuando hablamos de estafas de criptomonedas, nuevas empresas que permiten o ofrecen ganos altos y inversiones en criptomonedas.
nosotros, por ejemplo, antes de empezar a trabajar con una empresa, nosotros hacemos el due diligence de esta empresa para verificar si es una empresa con cual nosotros no vamos a tomar, no va a ser mal para nuestra reputación. Entonces, nosotros hacemos nosotros mismos quién es el cliente que pide el KYC. Cuando nosotros miramos que es una empresa de estafa que quiere el proceso de conozca a su cliente, nosotros no aceptamos. Aquí yo puedo recomendar para las personas a ser muy diligentes y verificar quién es esta empresa que permite los daños. Y una cosa importante, si tiene una oficina en su país y en otros países, cuál es la información que ustedes pueden buscar sobre esta empresa. Porque, por decir verdad, en el mundo de cripto hay mucha estafa. Por esta misma razón, nosotros tenemos que hacer el due diligence y verificación del cliente para que si hay una estafa, si hay algún problema, hay quien buscar, porque si es todo anónimo, es imposible. Por esto es importante para cada una de las personas, nosotros como personas ordinarias, es muy importante ver la información, buscar la información y antes de poner nuestro dinero en un sitio web, tener 100% seguro, estar 100% seguro que se puede confiar. Ok, aquí hay un tema importante que hay un par de preguntas que me las están haciendo y voy a ir trasladando de alguna manera y que dice, por ejemplo, una pregunta que nos ponía Nelson, menciona Nelson Herrera, si una empresa tiene, por ejemplo, una empresa tiene una wallet, obviamente tiene suscrito en una wallet, a quien le hacen el seguimiento, por ejemplo, él usa y usa esa wallet como medio de pago, ¿a quién le hacen el seguimiento? ¿Al representante legal? ¿Al dueño de la wallet? ¿Cómo es eso, Peter? Para responderle un poquito a Nelson. Nosotros miramos la origen de cripto. Nosotros miramos de dónde viene este cripto. Es lo que nosotros buscamos a verificar. ¿Dónde viene? Porque básicamente el cripto viene de varios, el cripto, la transacción, viene de varios locales. Entonces nosotros verificamos cuál es la origen y si había una transacción asociada con lavado de dinero o con una cuenta en el dark web. Hay un sistema, hay un algoritmo que mira las transacciones. Este es el hash de la transacción. Aquí tenemos el address y la transacción. Entonces nosotros miramos cuáles son las otras transacciones asociadas con esta, porque hay un mecanismo para verificar que esta wallet fue utilizada para sacar dinero del dark web. Ok, muy bien. Esta pregunta está bien. Por ejemplo, acá nos mencionaba, por ejemplo, me parece muy una pregunta buena que dice, por ejemplo, si yo necesito hacer, por ejemplo, un procedimiento de debida diligencia ampliada o mejorada, es decir, ya vamos un poquito más allá y analizar un poquito más la transacción, porque para mí exactamente el algoritmo posiblemente tiró alguna información de una operación o transacción inusual o de alguna manera sospechosa, igual como tú lo estás mencionando. ¿Se puede hacer, Peter? Sí, se puede hacer, se puede ver más información y, por ejemplo, esto se puede abrir en un relatorio y se puede mirar toda la información asociada con esta transacción. Si queremos verificar una otra transacción, yo tengo algunos ejemplos. Si es necesario, aquí yo tengo algún otro ejemplo. Adelante. Una otra transacción que yo tengo aquí. Voy a añadir un nuevo. Aquí, como había hablado, estoy haciendo de una manera manual, pero todo esto es posible automatizar 100%. Digamos así, usted recibe el depósito y recibe la mensaje luego. Entonces, tengo aquí la transacción y tengo aquí el Bitcoin address. Y yo hago el save, hago el Bitcoin check. Y aquí tengo una otra transacción. Ya, en esta transacción, el riesgo es
alto, 55% viene de una mercadería en Darknet y 34% viene de una casa de cambio de criptomonedas con un riesgo muy elevado de lavado de dinero. Entonces, así nosotros podemos hacer procesamiento de miles de transacciones al momento. Yo estoy haciendo de la manera manual, pero nosotros podemos hacer de la manera automatizada. Y cuando hay una alerta, cuando hay un caso así, nosotros le informamos. Si una persona, por ejemplo, independientemente está recibiendo, por ejemplo, cualquier persona, incluso una persona política, una persona expuesta políticamente, efectivamente está haciendo recepción de fondos de manera ilegal porque se está apropiando de fondos que no le pertenecen, que hay que tener claras esas figuras, que al final esto también pasa por los códigos penales de los países y obviamente son apropiaciones, porque mucha gente, y a mí me da un poco de risa porque incluso escucho a los abogados decir, mire, pero si el fondo es legal porque la operación viene del fondo del Estado. Sí, pero es que la actividad delictiva no es que es lícito el fondo, es la actividad de apropiarse de un fondo que no le pertenece a la persona, sino de apropiarse de un fondo que le pertenece al Estado, son fondos públicos. Y eso es bien importante, incluso aquí en nuestro país, incluso he escuchado recientemente abogados defendiendo y dando estos argumentos que parecen insólitos, o escuchar a los abogados decir eso. Pero bueno, con el respeto que les tengo, a veces parece que desconocemos, pero igual, si en ese sentido tomamos en consideración muchas veces recibir fondos y pueden ser de procedencia de criptomonedas y no tengo una base, sino que tengo una consideración de estar recibiendo un fondo de procedencia ilegal por sobornos, por dádivas, por lo que sea. En ese sentido, aquí nos preguntaban, ¿cómo validar este tipo de cosas? Yo sé que lo mencionaste, pero creo que la gente quiere saberlo. Específicamente son negocios físicos, si solo puedo verlo lo que está en el internet. ¿Cómo lo puedo hacer? Y estas son dudas que las personas nos van poniendo para que vamos trasladando. Es simple. Para hacer una verificación de estos fondos, nosotros necesitamos saber quién son las personas por detrás de estos fondos. Entonces, nosotros, antes de recibir cualquier tipo de dinero, por ejemplo, yo soy una empresa que vende coches y yo acepto Bitcoin. Y viene una persona y me habla, yo voy a comprar 5 coches, 5 Mercedes, por ejemplo, o BMW. Entonces, yo como dueño tengo que preguntar a esta persona, ¿quién es usted? ¿Dónde tienes el dinero? ¿Dónde tienes los ingresos? Y de una forma automatizada, yo puedo poner en una aplicación web una forma donde la persona no solo verifica su identidad para comprobar que realmente esta persona no está en las listas restrictivas, no es un político, no es una persona asociada con la mafia, pero también yo puedo pedir un procedimiento que se llama el fondo de ingresos. Aquí, por ejemplo, yo como una persona que quiere comprar 5 coches o 2, 3 casas muy caras. Entonces, como vendedor, yo tengo que preguntar, ¿dónde viene ese dinero? Y aquí yo tengo que subir la prueba de la fuente de los fondos. Entonces aquí yo tengo que proporcionar los documentos que muestren las fuentes de los fondos de inversión, donde yo tengo el dinero para comprar los coches, donde yo tengo el dinero para comprar las casas y otros. Me encanta esto que acabas de decir, Peter, porque esto nos aclara mucho de las cosas. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga criptomonedas no exime que yo tenga una fuente de origen legal de los recursos, y eso es importante, y que lo puedo verificar y lo puedo documentar. Eso viene claro, y quiero hacer la pregunta porque Lidia nos estaba poniendo también, Lidia Cortés, me parece una excelente pregunta, y yo sé que también tú lo has dicho, pero me gustaría que lo dejamos un poquito claro. Lidia Cortés decía, si viene el regulador, viene el Ministerio Público, viene la Fiscalía y te dice, ok, tú eres un sujeto obligado, ok, tú tuviste que haber hecho para quitar aquel tema de las agrupaciones ilícitas,
Mira, tú tuviste que haber hecho due diligence. Y esto porque aceptaste criptomonedas. ¿Dónde está la evidencia? ¿Cuál fue el due diligence que tú hiciste? Sí. Quiero ver, quiero chequear. Esto es 100%, porque nosotros estamos aquí en esta conferencia. Nosotros no podemos tener millones de Bitcoin de nada, del aire. Si yo o usted o cualquier otra persona aquí tiene criptomonedas, tenemos que explicar dónde viene esta criptomoneda, dónde viene el Bitcoin, porque uno no es un juego, no es aire. El Bitcoin tiene que tener un recurso. O uno compra la criptomoneda con dólares, con córdobas, con euros, con otra moneda, o uno vende algo para comprar esta criptomoneda. Entonces, tiene que haber una origen, algo que se cambió para tener el criptomoneda. Y si uno incluso es el productor del criptomoneda, de las criptomonedas, tiene que tener las máquinas para producir. Y esto también tiene costos. Esto no es gratis. Esto no es, no es gratis. Por lo tanto, las personas que tienen el Bitcoin tienen que confirmar dónde tiene este Bitcoin. ¿Cuál es la origen? Porque hay muchos sitios donde venden drogas, donde hacen cambios, donde hacen acciones corrupcionales, por ejemplo. Aquí hay un tema importante. Por ejemplo, tú mencionaste, por ejemplo, y yo sé que hay reportes que ya te da, que hay reportes que se pueden ver incluso donde aparecía lo del Darknet Place, y eso me gustaba mucho porque, por ejemplo, si íbamos, por ejemplo, a los orígenes, donde está la cripto, y en ese sentido, por ejemplo, ya con Bitcoin, tenés un mundo amplio, que no son solo Bitcoin, sino que tenés una cantidad de monedas de las que tú quieras invertir y en los países que tú quieras invertir, lo que quieras. Pero aquí hay una pregunta buena y me interesa, que yo sé que es por política, pero por procedimientos y la experiencia que ustedes tienen, Ricardo o Peter, por ejemplo. Si el porcentaje de procedencia del origen del Darknet es un poco pequeño, o digamos un porcentaje de 40, 20, 30, 1%, lo que sea, pero sí tienen 1%, nos preguntaba aquí Daniel Sola, me decía aquí, no podría... Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cuánto es el punto, el estándar, como el scoring que yo debería, por ejemplo, permitir con una procedencia en Darknet? No más que 30%. Por ejemplo, aquí yo puedo configurar esto. Eso sería política. Eso sería política, ¿no? Sí. Aquí tenemos 25% es el estándar. Entonces, el porcentaje yo puedo cambiar, pero la regla general alrededor del mundo no más que 25-30%. Porque si es que más que 25 o 30%, las empresas como Coinbase, Bitcoin.com no pueden aceptar este dinero. Por la regulación no lo pueden aceptar. ¿Hasta cuánto? Para que nos quede claro, Peter. Hasta 30%. Ok, listo. Esto es un tema importante, obviamente. Esto es lo que debemos de saber ya cuando vamos a aceptar y la procedencia, el origen de las cripto, porque al final yo puedo tener Bitcoin, pero al final este proceder de Bitcoin ha venido por una estela de operaciones donde al final me está presentando una fotografía, esto es Bitcoin, pero al final yo tengo que aceptar que al final tengo un requisito que lo puedo aquí, ya lo estamos diciendo acá, sumamente para un nivel de política. Y en este sentido ya estamos haciendo una verificación, incluso con el address que tú nos mencionabas, pues ir a buscar todo este tipo de información de la transacción. Ahora, si por ejemplo, y estas son preguntas que siempre surgen, por ejemplo, cuando yo vinculo a un cliente, en ese sentido, hoy, por ejemplo, a una operación, y en este sentido, Walter Morales, primero Dios, y aquí así, ¿verdad? Vinculo a Walter, pero Walter no está en ningún elemento acá, pero posteriormente Walter sale que hay unas actividades ahí medio extrañas, y en ese sentido, ¿cómo hago para saber que Walter, como un seguimiento posterior, obviamente Walter salió vinculado y todo esto, ¿cómo le hago?
Nosotros hacemos el monitoreamiento constante. Entonces, si algún tiempo en futuro, señor Walter, digamos, para en una lista restrictiva, nosotros enviamos una alerta a todas las empresas donde esta persona había abierto cuentas o había tenido actividad financiera, actividad como usuario. Entonces, nosotros informamos. Carlos Acosta nos dice, el tema de aceptar el punto de corte de aceptación o no aceptación del 30% o 25% en términos de desviación de operaciones, ¿sería para retiros o solo depósitos? Entiendo yo que esto sería para ambos, ¿no? Sería para ambos, porque una persona puede venir a intentar retirar el dinero, los fondos para una cartera asociada con lavaje de dinero. Entonces puede venir con una criptomoneda, comprar otra criptomoneda y hacer una retirada para una tercera cartera. Entonces esto también está prohibido. Nosotros miramos que esta persona quiere hacer la retirada para una cartera asociada con lavado de dinero y nosotros bloqueamoslo. Ok, muy bien. ¿Y se le puede parametrizar montos limitantes para aceptar pagos en Bitcoin en una transacción que yo quiera dejar definido? Mire, por el nivel de riesgo, yo ahorita voy a comenzar, estamos comenzando, digamos, y yo le puedo poner una limitante a esto, de decir hasta qué monto me lo puedo llevar, Ricardo o Peter. Aquí podemos, el valor arriesgado, por ejemplo, si es 10,000, entonces nosotros miramos si un depósito es más que 10,000, nosotros verificamos. Okay. Y para retirada es el porcentaje. Ok, muy bien. Yo sé que se nos va acabando el tiempo, pero yo quisiera saber cómo vamos con el tiempo. ¿Cómo vamos ahí? Porque tengo un montón de preguntas. Podemos seguir todavía porque sí hay bastantes preguntas y también decirles a las personas que participaron en Menti que estamos tomando todos los temas. La mayoría pues se ha cubierto con el contenido y hay otros que son más profundos que obviamente los vamos a ir desarrollando también en otros webinars, ¿verdad? Y los estamos sistematizando, pero sí hay varias preguntas todavía en el chat que me gustaría que se puedan evacuar. Ok, aquí hay unas preguntas que, por ejemplo, aquí nos dice alguien, por ejemplo, a través de estos sistemas no se les puede solicitar la misma información que un cliente presencial, porque una de las finalidades de abrir cuentas a través de estas herramientas es abrir cuentas de manera rápida. Ojo, pero aquí usted pone los límites que usted quiere. En ese sentido, uno pone los parámetros. Ahora, ¿qué tan rápido quiere ser? ¿Qué tan restrictivo? Y ojo, porque para el sistema financiero esto se vuelve muy fácil hacerlo. Incluso, por ejemplo, a mí me encanta, y valga un poquito el patrocinio con fondos de inversión. A mí me encanta el tema de fondos de inversión y a través de estas plataformas, sin tanta vuelta, yo puedo ir a fondos de inversión y obviamente con un perfil puedo llenar toda la información que me va a requerir las casas que tienen fondos de inversión y en ese sentido, a través de sistemas regulados y muy interesantes, ocupando la inteligencia artificial, por ejemplo, y en este sentido, por ejemplo, en México, yo le decía en un momento particular a Peter, que en México, por ejemplo, hay regulaciones ya para esto. Nosotros no tenemos regulación, lo que tenemos es una ley de Bitcoin, pero no está con una regulación todavía, digamos, aterrizada. Estamos a la espera de ello. Pero ojo, en México, la regulación es que en lugar de tomarme, por ejemplo, Peter aquí mostró un movimiento biométrico sobre mover el rostro hacia un lado para ver que si la persona no es un robot, la persona está viva, y en ese sentido, en México la regulación es que me tomen un video. Y este parámetro que Peter nos mencionó, por ejemplo, le hago la pregunta, Peter, si las regulaciones, por ejemplo, y pongo un ejemplo como como el de México, me implica que yo tenga que hacer un video de ciertos segundos para validar. ¿Lo puedo hacer, Peter, adaptándome a la regulación, incluso que México o cualquier país me pudiera solicitar? Pregunto. Aquí hay dos cosas. Una cosa es la regulación y obviamente la regulación exige que la persona que está operando con las cripto, que nosotros sabemos que la regulación sepa
que la empresa sepa quién es esta persona, si la persona está viva y no es una imagen que fue descargada del Facebook. Porque, por ejemplo, si yo pierdo mi documento en la calle, uno puede ver el nombre, la foto, puede entrar en el Facebook, descargar mi foto del Facebook y empezar a abrir cuentas en sitios, cometer fraude, engañar a las personas y teniendo su cuenta verificada. Por esta razón, nosotros pedimos el movimiento para verificarse, asegurarse que la persona está viva. En México lo una ley. En otros países no hay esta ley, pero las empresas lo utilizan para evitar casos cuando viene una persona con la foto robada, la identidad robada y empiezan a cometer fraude. Como por ejemplo, dentro del sistema, empezar a... Uno puede pedir un crédito al banco. Por ejemplo, si yo abro una cuenta con documento falso en un banco, yo puedo pedir un crédito, van a ver mi historia de crédito, van a ver que, ok, esta persona, ¿cuál documento yo tengo? Puede estar muerta, puede ser un documento robado. Yo puedo pedir, por ejemplo, $5,000 en el banco. Me van a dar y después, ¿dónde está la persona? O yo puedo venir a una casa de cambio de criptomonedas y vender los Bitcoin por dólares por un precio muy bajo. Y mucha gente va a empezar a querer comprar y después yo recibo el dinero y desaparezco. Y las personas empiezan a escribir, yo fui engañado. ¿Y cómo buscarlo? Por la identidad y por la selfie. Pero si es una selfie estática, puede ser robada. Si es dinámica, si es un video, mucho menos probabilidad que una persona va a conseguir engañar. Me encanta esta parte de vida de diligencia, pero también es importante manifestar que en El Salvador tenemos una ley y como muchos lo han manifestado aquí, es un tanto genérica. Y yo quiero aclarar que para hacer operaciones en Bitcoin no necesitamos una regulación. Es decir, pero obviamente que tenemos una regulación y obviamente la vamos a tener que cumplir. Ahora, hay un tema y hay ventajas porque a mí de no tener ese tema de regulación, hay un tema de que usted no va a pagar impuestos sobre las ganancias. Ese es un tema, pero de entrada, una cosa, pero fundamental. Y no solo va a traer inversionistas en cripto locales, sino que mucha gente, incluso en diferentes países, atrae mucho este tema por el tema no voy a pagar impuestos sobre la ganancia en cripto. Ahora, estos puntos, incluso en la regulación que no tenemos, pero en la experiencia, por ejemplo, Peter, ¿qué recomendaciones? Y me gustaría, sabemos que El Salvador está comenzando esto fue el 8 de junio, tenemos 90 días para entrar con una regulación el 7 de septiembre, pero en esto quisiera preguntarles a los dos, ¿qué recomendación pudiera darles, por ejemplo, a las empresas, a los usuarios en general de operaciones en cripto, que obviamente están y que obviamente hay más preguntas que respuestas? Y a mí de que lo que nosotros vamos hablando aquí del tema de debida diligencia y que sí se puede hacer debida diligencia, y eso está clarito, el tema es, hay que hacer utilización de herramientas que nos permiten hacer esto. Pero, ojo, ¿qué nos pudieran recomendar en ese sentido para que los que nos están escuchando, pues obviamente y viendo, también, pues obviamente lo tomen a bien? Y esto es un tema de que no se vayan a dejar incluso sorprender por estafas y que en el ánimo de querer, digamos, también querer aprender el uso de cripto, pues se vayan por una vía donde pierdan una parte de su dinero. ¿Qué nos podrían decir? Yo puedo decir que prevención de fraude es mucho más barato de que tomarse con las consecuencias de una fraude. Por lo tanto, prudencia y seguimiento de las reglas mundiales, porque básicamente la regulación en cripto está evolucionando en varios países, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Salvador, en otros países. Entonces, lo que otros países hacen, incluso países como Austria, sigue lo que hacen en el Reino Unido. Estados Unidos sigue lo que hacen en Europa. Entonces nosotros compartimos los casos de uso y las herramientas y los modos de funcionamiento. Básicamente la regulación
es una copia de una otra regulación, un poco con los ajustes locales. Pero lo que yo puedo recomendar es ver cuáles son las tendencias globales, porque si algo empieza y en un país hay mucha probabilidad que esto puede ser implementado en otros también. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es seguimos las noticias de los países como Estados Unidos, México, Europa, y miramos lo que hacen allá. En Brasil también. Y es mi recomendación, seguir a las noticias, que esto sin duda va a venir. Ahora, yo también he estado viendo, por ejemplo, el tema de las estafas y eso se ha incrementado mucho en el país. Hay una cantidad de oferta en las redes sociales, Instagram, en el tema de Twitter, en Facebook, el tema de invertir en cripto, de hacer experiencia, hacer un máster de cripto, y invirtiendo y ganando de una vez. Y hay muchos temas que, por ejemplo, yo me he dado la tarea a verificar y muchas están radicadas incluso en paraísos fiscales como las Bahamas, las Islas Mauricios, Gran Caimán, y obviamente esa es información que ahora nos está llegando y está capturando, y hay gente que ha caído incluso ya, y hemos visto, hace un par de años, en el 2018, teníamos una operación de fraude y fue público en El Salvador, a través de estas ventas de cripto. Entonces, ¿qué también nos podrían recomendar, Peter o Ricardo, en función de tener en cuenta estos elementos que también están bombardeando, y que también la gente, con querer aprender, pues también puede caer en este tipo de estafas, que son nuevos riesgos a los que ahora nosotros estamos ingresando también? Yo puedo recomendar, pero tengo que decir que es mi opinión privada, Claro. obviamente, pero yo pienso que la única manera, y no es 100% segura, es operar en casas de cambios o en plataformas de trading con criptomonedas mundiales. El riesgo es menor, pero no es completo, porque no hay una manera de operar completamente sin riesgo. Pero cuanto más grande es la empresa, tanto menos es el riesgo. Cuanto menor es la empresa y registrada, como Walter has hablado, en un Marshall Islands o en una isla pequeña, tanto más el riesgo. Por lo tanto, si es una empresa con oficinas en Salvador, en México, en Estados Unidos, por lo menos en México y en Estados Unidos, ya se puede más o menos confiar. Pero si es una empresa con la oficina en una isla en Océano Pacífico, si uno pierde dinero, ¿dónde va a quejarse? No va a comprar un billete y viajar a esta isla, porque seguramente no va a encontrar ninguém allá. Por lo tanto, la mejor prevención es operar con una empresa más o menos local, más o menos global, una empresa más o menos conocida, reconocida, no con una que empezó a trabajar una semana atrás y promete 100% de lucro. Esto muy peligroso. Y mi opinión personal, el cambio del precio de cripto es muy volátil, la cripto, por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado y no invertir dinero que no puede perder. Uno solo puede invertir el dinero extra, que uno sabe, si pierde, ok, no voy a morir. Uno no puede vender casa y comprar criptomonedas, porque puede quedar sin casa y sin criptomonedas. Muy bien, me parece súper chivo eso. Interesante. Hay un par de preguntas que no las quiero dejar de hacer. Por ejemplo, ¿puedo descartar operaciones que involucren ciertos tipos de wallets? Por ejemplo, aquellas que no tengan un debido proceso de due diligence, incluso incluyendo aquellas que no tienen ningún proceso de identificación de inteligencia artificial, que obviamente debería tenerlo, obviamente. Pero, ¿puedo descartar eso? ¿Cómo proceder si la wallet no? Puedo descartar operaciones, me dice Oscar Alejandro. Puedo descartar operaciones que involucren ciertos tipos de wallet, que por ejemplo, aquellas que no tengan un proceso apropiado. Sí. Si yo conozco a Walter y yo pido a Walter, por favor, me envíe el Bitcoin a mi cartera. Nosotros conocemos uno a otro, tenemos confianza. Entonces, en una operación donde yo tengo mi cartera y
mi amigo o una persona que yo conozco tiene una cartera Bitcoin, no necesito este proceso. Este proceso es necesario si yo voy a abrir una cuenta en un sitio web, en internet, para hacer cambio con personas que yo no conozco. Es allá donde es necesario verificar dónde viene ese dinero. Pero si se trata de operaciones entre amigos, entre familia, entre empresas o entre personas que tienen confianza, no hay necesidad. Solo cuando nosotros venimos a un lugar donde nosotros no conocemos uno a otro, como un accidente. Otra pregunta, para las financieras que quieran hacer debida diligencia, aceptando un pago, por ejemplo, ahora de un crédito que hizo antes y que ahora lo quiere pagar con, digamos, con una cuenta en cripto, Bitcoin o otras, y ya la empresa trabaja con Sun Tzu, y en ese sentido, ¿cómo haríamos para tener una verificación, dicen aquí? Para hacer una verificación hay que cumplir los pasos que están descritos para completar la verificación. Y cada empresa puede tener su propia configuración de los pasos. Una empresa es necesario, por ejemplo, identidad y selfie. En otras empresas puede ser que es necesario identidad, selfie y la prueba de residencia. Entonces tiene que seguir los pasos. Okay. Eso es bien importante porque es una pregunta que también me hacía antes Marvin Pavón y decía, ¿se puede verificar los países en las cuales realizamos la procedencia? Obviamente con la dirección yo podría identificar el país de la procedencia, ¿no? Nosotros podemos verificar la residencia y también aquí tengo los pasos necesarios para hacer la verificación. Y dentro del perfil, por ejemplo, aquí está mi verificación con el documento falso que yo había mostrado. Y aquí tengo el dispositivo, el país, la ciudad y el IP para verificar dónde yo estoy. Ok, excelente. En ese sentido, por ejemplo, digámoslo así, aquí hay, yo sé que le podemos solicitar cualquier información y las características generales, pero si nos puedes describir un poquito, ¿qué le puedo preguntar en el tema de captura de información, Peter, al cliente que yo quiero vincular al otro lado y que me está pagando con cripto incluso? En ese sentido, yo puedo quisiera ver qué campo me da y que quisiera ver este tipo de cosas. Yo puedo hacer cualquier tipo de preguntas. Por ejemplo, yo puedo preguntar aquí cualquier tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿dónde viene este depósito? ¿Dónde trabajas? Puedo preguntar, ¿has hecho operaciones con cripto antes? Cualquier tipo de preguntas. Okay. Y aquí la persona puede contestarlas. Entonces, la manera de configurar la verificación, la empresa puede elegir la manera más adecuada. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, Peter, yo ya tengo un formato, por ejemplo, que se lo corro a mi cliente para identificar al cliente. Y entonces, este es el formato. Digamos, ese formato, yo pudiera llevarlo al applicant que tengo acá y lo podría meter con las preguntas que tengo y que le quiero preguntar, lo que tengo en papel físicamente, lo que ya uso, y lo puedo llevar, lo puedes traer hasta acá y ponerlo tal que quiera. Es posible rehacerlo de la forma digital y construir todo el mismo, pero de forma digital, para que la persona que quiere tener una relación de negocio consigo puede contestar las preguntas para no tener que venir a su oficina y escribir con un bolígrafo, pero poner toda la información online. Y todas las preguntas que usted tiene ahora en su empresa, puedes las tener en una forma digital.
Excelente. Aquí ya voy cerrando círculos y sacando perfiles transaccionales, perfiles de riesgo del cliente específicamente también que alimentas. Y en este sentido, por ejemplo, esto se puede manejar, todo esto que estoy poniendo acá, lo puedo manejar en una computadora, en un móvil, o lo puedo tener, ¿y cómo lo integro? De alguna manera, esto específicamente me lo puedo llevar, que yo ya tengo, y digamos, lo puedo hacer fácilmente. La integración es hecha a través de SDK, que es un construidor técnico, y aquí nosotros construimos la solución, tenemos varios ajustes, nosotros podemos cambiar la apariencia, podemos cambiar las letras, podemos cambiar lo que está escrito, podemos cambiar los colores, la color del botón, el logo, es posible cambiar. Y aquí, por ejemplo, si yo estoy satisfecho con la apariencia, yo voy a esta parte, integración, copio este código y lo pongo en un sitio web o en una aplicación móvil. Es bastante simple y con nosotros la integración es gratis y nosotros ayudamos a hacer la integración. No hay que pagar por integrarse y por empezar a tener este servicio. Además de esto, qué pena, me gustaría añadir que algo que nos queremos implementar es la personalización del sistema, tanto para las empresas como tanto los clientes. Entonces, como Peter estaba mostrando, podemos hacer el flow que más no sea conveniente. Y además de esto, él también lo estaba mostrando, la apariencia también se puede hacer para que la conversión sea más precisa, en este caso. Excelente. Otra cosa, por ejemplo, que siempre resulta importante, creo que los compañeros acá están poniendo, que son preguntas válidas, creo yo que son importantes, me interesan mucho porque esto es el feeling que tienen ya en la gestión del riesgo, y es un tema que me interesa. Se monitorea la cantidad de transacciones realizadas por un mismo usuario en un periodo de tiempo. ¿Esto se puede? Esto se puede hacer, sí. Pero la empresa puede hacer sin nosotros. Un técnico, un programador puede realizar este sistema y puede estar vinculado a nosotros o puede ser en separado. Ok, excelente. Si yo también tengo, Peter, por ejemplo, yo tengo mi propia, digamos, listado, porque, por ejemplo, tengo requerimientos a través de sistemas que son muy confidenciales, como, por ejemplo, requerimientos por ejemplo, del Ministerio Público, la Fiscalía, a través de departamentos especializados, a través de la Unidad de Investigación Financiera, o también de los tribunales, incluso de extinción de dominio, que ya maneja el Estado. Estoy recibiendo constantemente información y voy creando las listas que de alguna manera son muy internas, que no son compartidas a nivel genérico, porque son listas muy confidenciales. Las puedo adherir, Peter, a las listas que ya se poseen para poder tener una gestión del riesgo ya más aterrizado. Es posible. Es posible hacer internamente, sin problema. Ok, muy bien. Específicamente, yo sé que ustedes tienen experiencia y hay una pregunta aquí, pero la voy a parafrasear. Este es un tema, y ya lo voy a conversar yo también. Acá hay un elemento interesante. En términos de cumplimiento con los requerimientos internacionales en cuanto al GAFI, por ejemplo, cuando hacemos de debida diligencia utilizando estos elementos de inteligencia artificial, de due diligence, que obviamente es genérico, pero al final, si lo ponemos en una balanza en términos de prevención, cumplimiento con los estándares internacionales, ¿qué tanto es el grado de cumplimiento? Y que obviamente ya las instituciones tienen utilizando este tipo de herramientas de inteligencia artificial, Peter. Nosotros tenemos que consultar con la regulación de El Salvador, porque por lo que yo entiendo todavía está desarrollándose, pero nosotros cumplimos todas las regulaciones en todo el mundo. Por lo tanto, cuando una empresa empieza de El Salvador, empieza a trabajar con nosotros, nosotros solamente seguimos los requerimientos
de este país. Pero por lo que yo entiendo, ahora en Salvador todavía están desarrollando el seguimiento. Sin duda, si una empresa sigue la recomendación global de AML Global, está segura. Si viene el gobierno y la empresa sigue lo que está siendo utilizado en México, en Estados Unidos, en Europa, en Australia y otros países globales, sin duda no va a tener ningún problema. Incluso nosotros seguimos los certificados necesarios de trabajar con los datos personales, y es muy importante porque si viene a un auditor, por ejemplo, una audiencia, o si viene la regulación, y una empresa de Salvador o cualquier otro país utiliza a nosotros tenemos todos los certificados necesarios globales, que es ISO 27001. Nosotros seguimos el PCI DSS, que es un estándar global de protección de datos. Nuestros servidores están en Amazon Web Services, y nosotros tenemos criptografía de encripción de los datos de acuerdo con los requerimientos globales. Por lo tanto, nosotros seguimos la tecnología más avanzada, así permitiendo nuestros clientes de cada país a tener una referencia a esto, y si es necesario al cliente, nosotros podemos dar los documentos que comprueban que nosotros tenemos todo lo necesario para manejar los datos y para proteger los datos. Me encanta esta parte porque el tema de, los de las certificaciones internacionales, como tú las acabas de comentar, por ejemplo, el PCI en Davos también, importantísimo, porque eso son reglas ya que hay que cumplir, y que obviamente si uno no las cumple, obviamente uno no puede operar. Y en ese sentido son reglas, estándares internacionales que obviamente incluso requieren un nivel de monitoreo, de cumplimiento constantemente. Pero bueno, aquí hay un par de preguntas que creo yo las voy a tratar de contestar, y es un tema interesante. Frente al Gafi, ¿cómo queda El Salvador por estar ser el país, un primer país en adoptar esta moneda de cripto? Y este es un tema que al final es importante. Si no estamos preparados como país, obviamente que en este sentido va a ser un riesgo interesante para Gafi. Recuerden que nosotros tenemos una revisión próximamente en el 2022, que ya está encima. Tenemos, no solo es el tema de cripto que se va a estar evaluando, se van a evaluar una cantidad de factores, de elementos, entre ellas el tema de identificación de clientes. Y el anonimato de clientes siempre ha sido un tema de cripto, que al final, y vinculado a cripto, que al final puede tener un riesgo particular. Ahora, ¿cómo lo podemos reducir? Identificando al cliente, identificándolo, valorándolo y también verificándolo. Y esto es lo que ya la regulación a nosotros nos pide. Entonces, ¿cuándo vamos a estar más vulnerables en aceptar una operación en cripto? Cuando no tenemos un proceso apropiado de due diligence, de identificar a clientes. Y en ese sentido, se vuelve interesante ver esta parte. Y entonces los elementos más importantes, incluso que nos preguntaba Mauro, los elementos más importantes para establecer un enfoque basado en riesgos es cumplir con la identificación, la valoración y la verificación del cliente, con quién estoy haciendo relaciones, porque determinadamente yo no, si no tengo identificada a la persona, ¿cómo la voy a valorar? Entonces tengo que identificar, tengo que verificar si la persona específicamente no tiene ningún elemento al final que yo necesite saber de condiciones asociadas con el delito de lavado de dinero, que ya específicamente lo puedo ver a través de listas, a través de diferentes procesos, que al final tengo que valorar. Y en este sentido tengo que tener herramientas particulares como estas, que al final me permitan hacer, y obviamente los modelos de AML van cambiando, y las formas de aceptación de medios de pago, como el que estamos hablando de criptomonedas, específicamente en el caso de Bitcoin, tiene un elemento importante, utilizar herramientas, pero eso necesita no solo un sujeto obligado que cumpla con la regulación, sino también un sistema financiero, un sistema real de la economía también que se adhiera a cumplir la persecución también del delito a través de este tipo de operaciones que obviamente van a ocurrir, y obviamente eso se necesita.
el Estado en sí también va a tener que tener acceso. Todos estos elementos que yo estoy considerando son elementos, incluso incluyendo la regulación que se va a tener que evaluar, que todos sabemos que está en construcción, y no podemos decir si está mal o está bien porque no lo hemos visto. Ahora, lo que sí está de experiencias que ya hemos vivido, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, Canadá, México, incluso Reino Unido, que está muy avanzado en este uso, Argentina, Colombia, ya hay muchas cosas que se están haciendo. Y de una manera importante es específicamente la debida diligencia en los elementos que nos debemos verificar. Y el uso de la procedencia del cripto es un tema interesante. Y eso solo es a través de herramientas como estas que al final necesitan específicamente tener en cuenta ¿para qué? Para hacer la valoración. Porque si no tengo, puedo identificar al cliente, puedo aceptar el medio de pago, pero si no puedo valorar, de nada me sirve, no lo cierro. Por eso es importante esta parte. Puedo tener una vulnerabilidad muy grande si no tengo herramientas. Y puedo también tener un proceso muy bonito de políticas, de procedimientos, pero no lo puedo estar echando a andar porque me hace falta, ahora tengo encima esta condición de cripto, que al final del día, en el artículo 7, pues obviamente se establece que, pues obviamente, el aceptar también este tipo de operaciones. Y esto es importante que lo tengamos. En ese sentido, que lo debemos de tener en cuenta, de saber que cuando usted va a aceptar cripto, porque yo, muy interesante, lo veo el aceptar cripto, pero antes de eso, yo debería estar preparado para saber cómo voy a identificar, cómo voy a valorar y cómo voy a verificar ese vínculo que existe en la aceptación. No solo es de poner si acepta Bitcoin, sino que también debo de tener una herramienta atrás que me permita hacer esto. Si no, simplemente usted está caminando en la oscuridad con los ojos incluso vendados. Es decir, no sabe con quién está haciendo operaciones, cómo las valoro y cómo las verifico. Es decir, por eso debo de tener claridad en esto. Y en ese sentido, esos son algunos elementos. Ahora, Gafi va a valorar muchas cosas de las que yo le estoy diciendo. Va a depender de el tema de la regulación y de lo que tan preparado, pues obviamente encuentra el país para mitigar el riesgo. Eliminarlo, no vamos a poder, pero sí vamos a poder administrarlo. ¿Mediante cómo? Puntos de control, como lo que acabamos de mencionar. Así que yo pongo de manifiesto este tipo de condiciones y valoraciones que para mí me interesa mucho este tema. Hay soluciones de cómo hacerlo, pero tenemos que saber cómo hacerlo y por eso existen estas herramientas. Así que, Flori, yo quiero poner en perspectiva, hemos tratado de dar, obviamente sé que hay más preguntas, pero hemos tratado de dar la cobertura más importante a todas y cada una de ellas. Si hay alguien que se me quedó, les pido disculpas, pero el tiempo se nos ha agotado también, lo sé. Ya allá en Reino Unido ya es un poquito tarde, así que los estamos haciendo que llevarlos un poquito hasta la madrugada también. Pero igual, yo creo que ha sido un conversatorio muy interesante. A mí me encanta este tema de AML y de due diligence. Así que no sé si hay alguna pregunta adicional o algo que les gustaría saber. Flori, adelante. Sí, yo creo que hemos cubierto la mayoría de consultas y pues decirles a los participantes que les estaremos haciendo llegar también otras invitaciones, ¿verdad? Que vamos a acordar con Peter y con Ricardo para continuar, ¿verdad? Profundizando quizás algunos de los temas. También les hemos colocado en el chat porque habían algunas consultas de cómo acceder a los servicios de Zoom ya de verificación. Entonces hemos colocado que pueden escribir al correo de Yancor, ¿verdad? Y a través del cual sería el canal para ponerles en contacto y a las empresas que nos han externado ya también el interés, ¿verdad? De acceder y de conocer más a profundidad de los servicios de verificación, ¿verdad? Recordar que esto, pues, todo el tema de due diligence y verificación con inteligencia artificial a través de Zoom no solamente es para las transacciones de cripto, ¿verdad? Sino que son las transacciones también normales que realizamos y otras también verificaciones que hemos conversado, que a lo mejor en otro webinar podemos también conversar, que son otro tipo de servicios que no necesariamente son financieros y que es interesante también
cómo a través de esta solución automatizada pues nos ahorra muchísimo tiempo y nos disminuye también el riesgo. Así que básicamente les dejaría unas últimas palabras a Peter y a Ricardo, que nos han concedido también este espacio y toda esta explicación de las soluciones, al algoritmo y todo lo que ellos han venido construyendo, obviamente, con un equipo. Peter. Muchas gracias a todos los participantes. Y si ustedes quizás buscan más información sobre la regulación global, local, nosotros tenemos expertise legal, nosotros tenemos experiencia legal y tenemos la experiencia en manejar proyectos de cripto, proyectos de compliance. Por lo tanto, si ustedes tienen cualquier necesidad o necesitan alguna consulta para su negocio y su empresa, pueden entrar en contacto con Walter o con nosotros. Muchas gracias por hacer parte de este webinar. Muchas gracias a todos igualmente por la atención prestada y les agradecemos estar en estos momentos en que Salvador está, por decirlo así, evolucionando al mundo cripto y queremos ayudarles a asistirles lo mejor posible. Gracias a todos. Gracias. Walter, unas últimas palabras también para despedirnos. Un gustazo, Peter, haber conversado. Tenemos varias conversaciones ahí ya con Peter y Ricardo. Es un placer estar ya con ellos aquí contando con esta alianza que les va a servir de mucho beneficio a todos, más en esta época donde estamos comenzando a operar con cripto y que obviamente hay una cantidad de preguntas que obviamente para nosotros es un gusto, nos apasiona que nos pregunten y poderles ayudar. Esto es lo que nosotros queremos hacer, ayudarles a salir adelante con las operaciones que ya de por sí, pues obviamente ya tiene una carga y los de contabilidad saben que hay un elemento interesante. Incluso vamos a estar dando posteriormente las repercusiones que esto va a tener en contabilidad, flujos de efectivo, tema incluso impositivos también. Vamos a estar conversando un poco de esto también y les anunciamos ya que en agosto vamos a tener tal vez una capacitación ahí para que ustedes vayan enmarcando si la gente de contabilidad también, pues obviamente lo ponga también en consideración. Vamos a ir hablando de esto porque al final esto no para. Y al final lo que queremos decirles es bienvenidos al mundo de cripto. Así que cambiamos, pero le damos utilizando herramientas seguras que nos permitan hacer due diligence con inteligencia artificial. Gracias, gracias Walter y gracias. A todos por ser parte de este conversatorio que es el primero de varios que vamos a estar compartiendo con ustedes. Gracias a los que nos están poniendo los saludos en el chat. También hemos capturado todas las preguntas para ya pasárselas también ya de más detallada a los especialistas y de ahí pues ir sacando qué otros subtemas podemos ir profundizando en otros conversatorios. Así que les deseamos una feliz tarde y también pues acá ya casi a las puertas de unas vacaciones que la puedan disfrutar los que por lo menos los que vivimos en San Salvador, en la capital, los de otros departamentos, pues creo que solo van a tener un día, pero que la disfruten y que podamos reponer y renovar energías también para lo que resta del año. Como bien decía Walter, vamos a estar compartiéndoles información en sus correos electrónicos sobre los programas especializados que vienen para agosto, que sin duda también van a ser de mucho aporte. Así que feliz tarde, feliz miércoles y estaremos en contacto. Los que puedan activar un momentito la cámara, nos encantaría poder tomar una fotografía. Ok. Sí, vamos a ver quiénes podemos. Hemos hecho algunas tomas de fotografía a lo largo del evento, pero si podemos activarla y poder tener la mayoría de caras posible. Estamos más de 100 todavía conectados, así que vamos a hacer varias tomas. Sin embargo, vamos a ver. Ok, voy a ir tomando por varias páginas, entonces ustedes sonríen y que en alguna página van a salir. Así que vamos tomándolas. Un segundo. Vamos con las siguientes. Gracias a todos los que la están activando.
y algunos pues que no tienen las cámaras, me están diciendo, pero nos están saludando también por el chat. Así que muchas gracias. Recordarles que vamos a estar, como hemos dicho, teniendo diferentes webinars y conversatorios para que no se queden sin participar. Y si a alguien no le están llegando nuestros correos electrónicos, a lo mejor por algún filtro de seguridad, pues mándenos ustedes un correo a info@yancorsim.com y con gusto los vamos a agregar. Y creo que ya estamos la mayoría. Ok, perfecto. Muchas, muy feliz tarde y muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, feliz tarde.